Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos en nuestra sección en donde tú y yo podemos aprender de una manera práctica, didáctica y en un corto tiempo lo que es la palabra de nuestro Dios. En este día tenemos un tema muy hermoso, pero recuerda que estamos en nuestro programa, en nuestras cápsulas doctrinales. El tema de hoy, amado hermano, es de suma importancia para los cristianos, es de suma importancia para nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Y este es el tema que hoy tenemos, beneficios de tener pastores. Así es que acompáñame y vamos a descubrir esos beneficios, esas bendiciones que Dios nos ha dado a través de tener quien nos pastoree. Así es que acompáñame por favor a primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Lo tenemos en la versión TLA, lo puedes ver aquí en la pantalla, o en tu casa puedes buscar la versión que más te acomode o que más te agrade para poder entender la palabra de nuestro Dios. Acompáñenme. Mira, dice aquí, del mismo modo, ustedes los jóvenes deben obedecer la autoridad de sus líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Entonces quiero aquí, hermano, ver dos cositas antes de seguir avanzando. La primera es que el apóstol Pedro está haciendo énfasis, está exhortando, está animando a la iglesia de ese tiempo a que los jóvenes obedezcan a los ancianos, obedezcan a los líderes de la iglesia. Pero ponga mucha atención, porque espiritualmente hablando, tal vez un anciano es una persona que no pasa de los 30 años o de los 20 años. Y de la misma manera podría ser que un joven espiritual tenga ya 60, 70 u 80 años. Así es que eso nos da una información muy importante, porque lo podemos ver en dos casos de jóvenes, tanto Timoteo como Daniel, que eran sabios por buscar de Dios, porque Dios, el Espíritu Santo, les había impartido sabiduría, y sin embargo eran ancianos, no de edad, sino por la bendición de tener sabiduría de Dios. Ahora, ese es un punto que le quería mostrar. El siguiente punto, amado hermano, es que dice, deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. En otras versiones lo ponen como obispos, como ancianos, o en otras como pastores. Pero la importancia de esto es de que Dios puso líderes. Dios ha puesto siempre a alguien quien dirija el rebaño, y que está haciendo la exhortación del apóstol Pablo a que tú y yo podamos obedecer a quien es nuestro líder o quien es nuestro pastor o pastora. Ahora, a partir de allí, eso es un beneficio de poder tener quien nos pastoree. El beneficio es, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda ayuda a los humildes. De manera, amado hermano, que quiere decir que tú y yo, si somos humildes y nos sujetamos a la autoridad eclesiástica, entonces vas a recibir ayuda de parte de Dios. Eso es muy importante, porque no es solamente decir, ese es el pastor del lugar, o ese es el líder de ese lugar, sino entregar, ¿verdad?, nuestra humildad, nosotros sujetarnos a la autoridad de ese lugar, el estar sujetos, el ser obedientes a lo que nos están recomendando por medio de la palabra de Dios, y que a partir de allí, entonces tú vas a recibir la primera bendición, ayuda de parte de Dios. Entonces, quiero enfocarme en esto. Si alguien, amado hermano, no tiene ayuda de Dios, es porque no se está sujetando a la autoridad pastoral o de liderazgo en esa iglesia, y que Dios quiere que tú y yo, amado hermano, recibamos su ayuda. Pero esa es una de las bendiciones de tener una autoridad sobre nuestra cabeza, que Dios nos va a bendecir con ayuda. Acompáñame al siguiente versículo, en Hechos capítulo 20, versículo 28, dice aquí, tengan cuidado de ustedes mismos y cuiden a toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar a este rebaño como pastores de la iglesia de Dios. Esta es la iglesia que Dios compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Ahora, vamos a ese siguiente beneficio de tener
pastores, de tener alguien que nos pastoree, de tener ancianos, líderes, obispo, alguien que está pastoreando nuestra vida. El significado de pastoreo es cuidarnos. Ahora, mire, dice aquí, tengan cuidado. Esto es una exhortación que el apóstol Pablo le está haciendo a los pastores de ese tiempo, y les dice algo bien severo, pero a la misma vez bendición para la iglesia. Cuiden de ustedes mismos. Entonces, una de nuestras obligaciones, amado hermano, de quienes pastoreamos, es que nosotros tenemos que cuidar a la iglesia de Cristo. Somos servidores de Dios para cuidar a la iglesia de Cristo. Pero ahora, entonces, la siguiente bendición, aparte de que usted va a recibir ayuda, si usted se sujeta, si usted es humilde con la autoridad que Dios le ha dado, con la persona que Dios le ha dado, o las personas que Dios le ha dado para que cuiden de usted, entonces usted viene a tener el siguiente beneficio: cuidado, cuidados. Cuidados son muchas cosas, amado hermano, pero darte consejería, darte instrucción, darte enseñanza, darte alimento espiritual, darte la manera de salir de problemas, ayudarte con ciertos problemas. Te van a dar la palabra, el alimento, la herramienta principal para que tú puedas resolver esos peligros que estás pasando o esas problemáticas que estás viviendo. Así es que, amado hermano, como que estamos observando que conviene tener quien nos pastoree, como que conviene que tú y yo rindamos nuestra vida a Dios, porque Dios puso líderes, puso pastores, puso obispos para bendecirnos, para que nos cuidaran. Entonces, mira, el siguiente aspecto es que tú vas a recibir cuidado de parte de Dios. Eso es bien hermoso. Cuidado de parte de Dios dado por una persona que dice aquí, el Espíritu Santo les dio ese trabajo. Entonces sí es importante, amado hermano, que tú y yo veamos el perfil de quien nos está pastorando. ¿Se puso solo o lo mandó el Espíritu Santo? ¿Los mandó el Espíritu Santo para ese trabajo? Esa sería la pregunta aquí, pero en algún momento lo veríamos más a más grandes rasgos. La siguiente es: como pastores de la iglesia de Dios, esta es la iglesia que Dios compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Entonces no es nuestra la iglesia. Tú, amado hermano, que eres la iglesia del Señor, eres del Señor, eres de Jesucristo, porque te compró con un alto precio, la sangre del Cordero, la sangre que quita el pecado del mundo, es decir, la sangre de Jesucristo. Así es que vales mucho y por lo tanto tienes que tener un cuidado muy específico, que es uno de los beneficios de tener pastor. Vamos a la siguiente. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Mira cómo dice aquí: obedezcan a sus líderes espirituales. Aquí como que le cambia, ¿verdad? Ya no dice líderes físicos, que también lo debemos de hacer, pero aquí estás hablando de quien nos está pastoreando. Dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. No lo digo yo, Ulises, sino lo está diciendo la palabra de Dios. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivo para que lo hagan con alegría y no con dolor. Este último ciertamente no beneficiará a ustedes. Entonces vamos a observar este siguiente versículo. Vamos a pasarle, hermano, el zoom, vamos a pasarle como que un poquito el escáner y veamos esto. Lo primero es que tú vas a recibir una bendición bien hermosa teniendo quien te pastoree, sujetándote a la autoridad de esa iglesia local, a quien tú decidiste ir ahí, donde Dios te puso para salvaguardar, cuidar, aquí dice el alma tuya. Entonces, una de las tareas, amado hermano, es cuidar el alma de las ovejas. Es decir, que se ha quitado toda tristeza, toda soledad, toda angustia, toda desesperación, toda incomodidad, toda clase de traumas, toda clase de necesidades almáticas. Los pastores tienen que cuidar eso, hermano, y es una bendición. Es un beneficio de tener pastores. Ahora, hay gente que va a una iglesia, pero no tiene pastores. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la autoridad de ese lugar. No están haciendo esto.
no obedecen a sus líderes espirituales. Y hermano, óigame esto, no es para mandarlo por los refrescos o por las tortas, no, se está refiriendo a obedecer la recomendación que se da por medio de la palabra de Dios. Es decir, ya no hurtes, no robes, busca al Señor, aprende la palabra. Ahí es donde tú y yo tenemos ese beneficio. Entonces no seamos, hermano, gente que va a una iglesia pero sin pastor. Y no porque no haya, sino porque usted y yo debemos de decidir sujetarnos a esa autoridad. Y entonces tenemos el beneficio, oiga bien, el beneficio de que cuiden. Tenemos la obligación nosotros de cuidar el alma de las ovejas. Eso es bien hermoso, hermano. Ahora, aquí dice, denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor, porque esto no va a beneficiar. Si alguien, ¿verdad?, está haciendo mal y entonces está poniendo peso excesivo a sus pastores, entonces no lo van a hacer con agrado y entonces no va a haber ese cuidado de alma. Por lo tanto, es un beneficio bien extraordinario que tú, amado hermano, puedas tener quien te pastoree, que tú tengas quien te ministre, quien te cuide, quien te dé consejo, quien te alimente espiritualmente hablando. Y entonces, mira, beneficios bien hermosos que Dios los instituyó desde antes de la fundación del mundo. Ahora, acompáñame otro versículo aquí y ponga mucha atención. Jeremías capítulo 3, versículo 15, lo tengo en la versión Kadosh, y dice, yo les daré pastores según mi propio corazón, y ellos los alimentarán con conocimiento y entendimiento. Son otros beneficios que te convienen, amado hermano. ¿Por qué? Porque entonces tenemos la obligación de cuidarte, de dar cuentas delante de Dios por tu alma. También tenemos la obligación de alimentarte con conocimiento y entendimiento. Palabra de Dios, enseñanza bíblica, enseñanza profunda de la palabra. Entonces, hermano, creo que sí trae buenos dividendos el que tú tengas quien te pastoree. Así es que, amado hermano, no lo tengas como una carga. Si te dicen algo que está en la palabra es por tu bien, aunque muchas veces parezca que no. Porque si alguien le dice, hermano, deja de robar, va a decir, es que está en contra mía. No. A lo mejor, hermano, estamos haciendo algo mal, pero te está alimentando con conocimiento y entendimiento. Te está dando clases, te está informando de la palabra de Dios, te está cuidando el alma, te está rindiendo cuentas delante de Dios por tu vida. Entonces, hermano, son múltiples beneficios. No, en una cápsula no me daría tiempo de ponerte todos los beneficios que es el tener quien te pastoree. Pero yo creo que estos hermanos que se pusieron hoy están muy hermosos. Están muy hermosos porque estos beneficios no son para alguien de allá afuera, son para ti. Valóralos, aprécialos, tómalos, amado hermano, y sobre todo, si eres humilde, Dios te va a dar ayuda, humildad ahí. Este es mi pastor, la pastora que Dios me dejó, o quien lo sean los líderes de ese lugar, quien está pastoreando tu vida. Entonces recibes ayuda de Dios, recibes cuidado, cuidado de alma, rinden cuentas delante de Dios por tu vida, te van a dar alimento en forma de conocimiento y entendimiento. Así es que, amado hermano, esto está hermoso, esto está privilegiado. Así es que te exhorto, te animo a que tengas quien te pastoree. Si no tienes quien te pastoree, hermano, acércate a un lugar donde haya pastores que Dios, ¿verdad?, puso según su propio corazón, que Dios los estableció, como lo leímos en el versículo anterior, que el Espíritu Santo les dio ese trabajo para pastorear a la iglesia de Cristo, que pagó con su propia sangre. Y si estás yendo a un lugar, pero no te estás dejando pastorear, no estás haciendo caso, hermano, hazlo, te trae buenos dividendos. Así es que, amado hermano, hemos terminado esta cápsula, pero recuerda, no se te olvide, no olvides esto, que toda la palabra de Dios, toda, es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para mostrarnos cómo debemos de vivir. Así es que tómalo muy en cuenta. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.